Hola a todos nuestros amigos fundidores. Gracias una vez más por acompañarnos en este gran proyecto con el objetivo de seguir atendiendo la solicitud y expectativa de nuestros espectadores. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Elaine Carlini. Hola Elaine, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, gracias. Gracias Elaine por aceptar ser parte de este proyecto y compartir el valioso conocimiento que tienes. El tema de hoy que vamos a tratar con Elaine es cómo combatir o minimizar los típicos problemas de fundición como el veining y la penetración, que son generalmente originados por la expansión de la sílica de los corazones. Elaine, para empezar y para que todos te conozcan, ¿podrías comentarnos un poco sobre ti y sobre tu experiencia dentro del mercado de fundición? Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Espero poder contribuir ahí para el proyecto y para los demás colegas de la fundición, ¿no? Con algunas opiniones y algunos temas técnicos que tuvimos algo ahí de prácticas. Espero que pueda ser útil, ¿no? Para los demás colegas. Me llamo Elaine Carlini. Sou formada em engenharia de fundição aqui de Brasil, não? Sou brasileira, pela universidade aqui no sul de Brasil, que se chama Sociesc. Tenho maestria em engenharia e ciência dos materiais pela UDESC, Universidade Estadual aqui do Santa Catarina. Mi maestría tem ênfase em materiais cerâmicos, ¿no? Entonces, esto que também vamos praticar bastante hoje, practicar de arenas, entonces, todo relacionado a materiais cerámicos. Trabajé ya casi 18 años, casi que 17 años de 10 meses na fundição, sí, e a las áreas das quais mais me dediquei foi áreas de decorações, moldeo e calidad. ¿No? Parte de calidad de producto final fueron las áreas que más tuve dedicación. ¿No? Entonces, este es un poquito de mí, de mi formación técnica y de mi carrera profesional. Actualmente estoy trabajando en un grupo llamado Grupo Curimbaba. Su principal foco es mineración, ¿no? Entonces, o trabalho que estou fazendo atualmente continua no segmento de fundição, porém, já na parte de investigação de novos materiais para formulações de novas arenas cerâmicas na aplicação de decorações e de moldes. Excelente, Elaine. Gracias por la breve introducción, por contarnos ahí parte de tu historia. ¿Estos 17 años en la fundición fue en una única empresa o tuviste en varias empresas? No sé si nos pudieras decir cuáles fueron las empresas. Sim, foi uma única empresa, Tupi, né, que é a maior fundição do mundo de ferro fundido, não? Na parte automotriz. Trabalhei em 3 plantas de Tupi. Iniciei em Tupi, Joinville, na qual trabalhei por 13 anos. Depois, trabalhei nas plantas de México, as 2 plantas. Uma que se queda em Ramos Arizpe, foi a primeira. Aí trabalhei praticamente 3 anos. E na segunda planta, que foi agora o último período, que foram praticamente 2 anos, foi na planta de Saltillo. Né? Sempre na parte técnica, iniciei na engenharia desde o princípio, não? Inicialmente foi com a parte de desenvolvimento de produtos novos, toda a parte de pipape, não? De burros, toda a parte inicial dos projetos dentro da fundição. E depois de 3 anos nesta área, fui para a área de engenharia metalúrgica. E aí estive totalmente dedicada à parte de processos, hasta o momento, hasta o final, né? Hasta o período final dentro da fundição, hasta ir para esta outra oportunidade de trabalhar mais na parte de pesquisa ahorita, né? En investigação. Excelente, Elaine. Y creo que el tema que vamos a tratar hoy, y te invitamos a ti justamente para hablar de ese tema, porque para hacer cabezas y blocos de motor con toda la exigencia que existe en el mercado automotriz,
con la propia disminución del tamaño de las paredes de los motores, cada vez más es crítico la cuestión de la expansión de la sílica, de la precisión dimensional, ¿no? De los defectos, que obviamente para una empresa como Tupy, el tamaño que es, cualquier defecto es muy complejo, son blocos muy grandes, muy pesados, entonces todo eso genera un desperdicio de dinero muy fuerte, ¿no? ¿Cómo te gustaría empezar a hablar de ese tema? Con la parte de conceptos básicos, ¿no? De estos defectos relacionados a la expansión térmica de la arena. Después de esto ya vamos entrando un poquito sobre cómo mitigar, cómo controlar o hasta eliminar cuando es posible, ¿verdad? Ujú. E o que seria de ideal de controles dentro da área de decorações especificamente, não? Que podem tratar de ter uma certa repetibilidade do processo, não? Perfecto. Que esta é outra parte de qualidade que tenho aqui bastante forte na vena. A fundição tem muitos desafios, não? Diferentes problemas, pero aquele problema mais persistente são os defectos relacionados à expansão térmica da sílica. ¿Y por qué hablamos así, no, de la sílica, no? Porque normalmente ya es sabido que las fundiciones utilizan esta arena de forma muy abundante, porque es lo que tiene más disponible en la naturaleza, y también sus costos, ¿no? Que hace con que tengamos un beneficio dentro de la fundición. Porém, todo esto trae algunas consecuencias que, dependiendo de la pieza, de la geometría, de la solicitación térmica, se puede usar tranquilamente arena de sílica sin ningún otro recurso, y dependiendo de la complejidad ya de los productos, tenemos que tener algunos recursos, que es esto que vamos a practicar. Entonces, la arena de sílica, mucho comentado en literatura, es sabido por los resultados de las piezas, tiene una desventaja, que es a alta expansión térmica. Esta situación ocurre durante el proceso de vaciado del metal, ¿no? La parte de confección de decoraciones o de moldes, no hay ningún empecillo en usar arena de sílica. La arena de sílica está muy bien conceituada y todos los sistemas de resinas ya están proyectados para usar arena de sílica, ¿verdad? Entonces, como decoración no se ve ninguna dificultad o ninguna situación. Pero durante el vaciado, cuando la arena empieza a se calentar, llegando ahí entre 573 a 576 grados, ocurre una expansión térmica muy acentuada, donde los granos crecen mucho. El percentual, dito pela literatura y que se ve en los ensayos que se hacen de dilatometría, dice que este crecimiento lineal es de 1,3 a 1,6%. E isto ocorre pela transformação de quartzo alfa para quartzo beta. Este é o grande detalhe, que tem uma transformação alotrópica durante o aquecimento. Esta expansão faz com que provoque fissuras nos corações e que permita com que o metal penetre nestas fissuras e então ocorra a formação de veining, por exemplo, né, de las venas. Y puede ocurrir de forma seguida la penetración de metal, ya que tienes una aberturita, ya un metal, dependiendo después, durante la solidificación de él, principalmente en los hierros, y se queda un defecto mucho mayor do que simplemente una vena. Entonces, este es todo el drama, ¿no?, de la fundición no uso de la arena de sílica. Entonces, las piezas salen con estos defectos o con estas protuberancias, vamos a decir así, que después tenemos que sacarlas. ¿Y sacamos dónde? A parte de acabado de las piezas, a parte de acabamiento, a través de máquinas de granulado o a través del personal operacional que saca esto de forma manual. Todo esto genera un costo, genera toda una área que tiene que ser mantida, ¿no? Y eso también afecta a productividad. Entonces, una pieza con muchas venas, con mucha penetración de metal, se demora mucho más tiempo para sacar y esta pieza realmente estar en la parte de expedición para ser vendida, ¿no?
Entonces, todo esto es un costo para la fundición. Perdón que te interrumpa. ¿Siempre es posible con procesos posteriores a la fusión, o sea, el granallado o el acabado, siempre es posible retirar ese defecto de las piezas? En algunas situaciones, principalmente la penetración, no. En algunas situaciones las piezas se tornan scrap, se tornan rechazos. Y llega a un punto, principalmente cuando el corazón es muy delgado, que se cierra totalmente la pasaje y no hay herramientas suficientes para sacar esta penetración. Entonces, se torna muchas veces rechazo, ¿sí? Hay un percentual de rechazo dentro de fundiciones que es relacionado principalmente a penetración. Y as venas são mais fáceis de remover. Estes são muito, não é comum, não há casos que uma vena se torne rechazo, pero penetração de metal sim. Aún relacionado a vene e a penetração, temos um outro defecto, não? Uma outra situação que esta expansão térmica também provoca, que é agora a questão dimensional, ¿verdad? Ese es otro puntocito, ¿no? Entonces, ya o dimensional es algo que no se ve durante el proceso, solo va a se ver cuando la pieza ya está terminada, aonde se hacen los controles dimensionales, y ahí usted va a observar o va a detectar que la pieza está dimensionalmente fuera do especificado, por una situación donde el corazón se deformó. Entonces, también está relacionado la expansión térmica de la arena. Este es un problema, vamos a decir, más reciente, ¿no? Ya tiene algo de un poco más de 10 años, ¿no? Esa situación. Este problema se agravó o surgió de una forma más intensa después que se empezó los proyectos con paredes más delgadas de las piezas, ¿no? Até então, quando os fundidos eram com paredes muito gruesas, né? Principalmente na parte de automotriz, não se tinha tanto esta preocupação porque as tolerâncias dimensionais eram mais abertas, eram maiores. Pero com esta tendência de ter piezas cada vez mais leves, não? Para os temas de emissões, carros mais leves, caminhões e todo esto. Entonces, las paredes se disminuyeron, los corazones se disminuyeron, entonces empezó a tener una necesidad de tener una mayor precisión dimensional. Entonces, la expansión térmica de la arena de sílica, ahí también nos pega, ¿verdad? Entonces, es veining, penetración, y ahí ahorita o dimensional, que es algo muy importante, una exigencia muy fuerte que está teniendo de una década para acá. ¿Cómo se relaciona la expansión térmica de la sílica con el hecho de que el corazón se doble? ¿Por qué se dobla el corazón? El corazón, principalmente los corazones que están en una posición más horizontal o inclinada, que son los que más son afectados, ¿no? Que están a 45 grados, son los más afectados, ¿no? Con la expansión y el empuje del metal, la presión metalostática del metal, hace con que el corazón se suba, ¿no? Entonces, expande, el corazón expande, necesita de espacio para crecer. Entonces, él necesita de espacio para que cuando los grãos crezcan, él tenga como se acomodar. Si él no se acomoda, él trata de buscar una posición, ele vai estar se deformando para aliviar a tensão que está sendo gerada entre os grãos. Depois, o metal viene e aí, aún mais, provoca o empuje devido à pressão que está exercendo sobre o coração. Então, junta toda esta pressão que já ele se acomoda, tiende a se romper. Em muitos casos, não chega a romper. Em outros, é onde ocorre el corazón roto también, ¿verdad? Que ya es
más extrema, vamos a decir así. Porque cuando no está en una situación muy extrema, él simplemente se deforma, cambia de posición, por esta como de aliviar esto, y más un empuje no metal que lo acomoda. Cuando está muy extremo esto, él se rompe, que ahí es donde llega hasta el rompimiento, que hay rechazo ya de inmediato cuando ya tú ves na área de acabado. Entonces, son por esta situación que ocurre. No caso más do dimensional, tiene una combinación con la resina también. La verdad, el concepto básico para deformación, corrosión, él es una consecuencia de la expansión térmica de la arena y de la degradación térmica de la resina. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Cada sistema de resina, shell, no bake, cold box, dentro de no bake y cold box tiene varias resinas, ¿no? Por ejemplo, no cold box tiene fenólico uretánico, tiene acrílica, ¿no? Epoxi, tiene otros sistemas, no bake igual, tiene fenólico uretánico, furánico, fenólica alcalina. Cada sisteminha deste, la resina se degrada em uma certa temperatura. Quanto mais resistente for o polímero, quanto mais resistente for esta resina, ou seja, quanto mais temperatura aguentar, menor também vai ser minha deformação. Porque vai conseguir segurar mais mis granitos, mis granos, e vai permitir com que ocorra, que a plasticidade deste coração ocorra num momento donde ya un metal no puede más provocar esta situación de mover o coração de posição. Então, quando comparas um processo shell com um processo cold box, por exemplo, o processo shell é muito melhor para a estabilidade dimensional do que o cold box para uma mesma arena. Puedo comparar arena de sílica ou qualquer outro tipo de arena, o resultado sempre vai ser igual, proporcionalmente igual. ¿Se me explico? Porque da resina de cold box, entre 250 e 350 grados, já se degradou. Já a resina shell aguanta hasta 500, 600 grados. Então, aí já me mantém o coração estable térmicamente, tenho uma resistência térmica muito maior. Sí. Entonces, no dimensional tiene a combinación de los dos sistemas. Y ya para vein y para penetración, también hay influencia de resina, pero en una menor proporción. La arena es más mandataria. Entonces, el hecho de que yo tenga una arena sílica que que sufre un proceso de expansión térmica, o sea, se expande y se contrae, y es cuando genera estos potenciales defectos de venas, penetración y dimensional. En el caso del dimensional, no tiene que ver con la resistencia mecánica del corazón. O sea, si hago un ensayo del huesito que rompo, no me va a aparecer. El problema es la resistencia térmica. O sea, el problema es cuando recibe el calor y la presión del metal. Exacto. Y se va a empezar a expandir el grano y no va a tener para dónde ir y va a generar que se deforme o que se rompa. Entonces, es un problema de resistencia en caliente, digamos, ¿no? Ahí aparece el problema. Y ahí te quería preguntar, Así es. En el caso de cold box y shell, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cold box fenólico uretánico, cuando hablamos de regeneración térmica de la arena, hablamos que la resina se quema arriba de los 700 grados. Pero tú acabas de decir que a partir de los 250, 300 grados se empieza a degradar. O sea, esa degradación sería un momento anterior en que empieza como a perder su capacidad de unión de los granos y ahí cede. Sería eso, básicamente. O sea, todavía está ahí, no desapareció, Así pero es. no está firme. Empieza a degradar os polímeros menores, né? Num processo de polimerização da resina, não ocorre sempre a cadena completa, não? Porque quanto maior a cadena, melhor, verdade? Que junta
la resina fenólica con un isocianato. Se hace cadenas poliméricas gigantes, ¿verdad? Entonces se empieza con las cadenas menores, ya va se degradando, entonces ya va perdiendo resistencia en caliente hasta que tenga la quema total. Y a resina shell, este proceso empieza con temperaturas mucho más altas. Tanto es que en la recuperación de arena, normalmente quien recupera arena Goldie Box, fenólico uretánico, usa temperaturas más bajas na recuperação do que na shell. A shell se exige a temperatura de queima do horno para recuperação mais alta do que em cold box. Mesmo na casa dos 600 grados já, ¿sí? Okay. Porque se a recuperação de arena já é arriba de 600 grados, ¿verdad? A térmica. Siempre decimos que la recuperación térmica, principalmente la recuperación térmica natural, o sea, esa arena que ya fue expuesta a su expansión y volvió, se va estabilizando térmicamente. O sea, va, a medida que pasó por ese proceso, va reduciendo el gap entre expansión y contracción. ¿Es así? ¿Cómo funciona ese fenómeno? Entonces, fíjate que este siempre es un tema bastante polémico y siempre hay muchas discusiones entre los profesionales, ¿no? Pero recientemente leí una disertación de maestría de un colega sobre esto, ¿no? Estuvo muy interesante, ¿verdad? Los resultados que él obtuvo de dilatometría de arenas recuperadas térmicamente, como estás me preguntando, en la práctica. ¿Verdad? Entonces, eu vou começar pela prática. Na prática, quando você realmente usa uma arena recuperada, seja ela de origem de moldeo, seja ela de origem de corações, se nota que a tendência a los defectos de veining, de penetração e dimensional tiene uma melhora, ¿sí? Principalmente no veining. Se nota uma melhora. La verdad, na prática, no dia a dia, esto pasa, ¿sí? Entonces, se tenía esta duda, ¿no? Oye, entonces, disminuye expansión térmica, ¿verdad? Si yo comparar una arena nueva con una arena recuperada, ¿qué pasa no ensayo de dilatometría, que es donde vemos esta expansión térmica, ¿no? La verdad, la diferencia entre uma arena nova para uma arena recuperada é bastante sutil. Não é uma diferença quando você compara uma arena de sílica com uma de cromita, que a diferença é exorbitante, é muito grande, verdade? É muito pequeno, é muito sutil, queda dentro da variação normal de vários artículos que tu encuentras de dilatometria da arena nova. ¿Sí? Porque los artículos que tú encuentras en general varía de 1.2 a 1.6, se queda más o menos variando dentro de esto, que va dependiendo un poco de la pureza, del propio ensayo, dos tamaños de granos, ¿verdad? Entonces, se queda dentro de esto. Y eso que llama atención es tipo, oye, pero yo veo, no corazón es una diferencia, en el casting, ¿no? Hay una diferencia, pero en la dilatometría no. No es tan visible, esa diferencia. Entonces, una de las discusiones que siempre teníamos sería referente a las consecuencias de la recuperación, ¿verdad? Porque ustedes ya deben ter escuchado o acompanhado, sabido pelas condições, conforme vas recuperando algumas propriedades, principalmente a demanda ácida, el ADV. Este cambio, ele ocurre porque sempre se quedan materiales alcalinos provenientes de la pintura, porque la pintura, los corazones que son rechazos, que estaban pintados, la pintura va junto en la recuperación, ese queda dentro del sistema. Si tu sistema de arena, de tu planta, usa arena mezclada con arenas especiales,
ya vamos a practicar ahí adelante, como cromita, arena cerâmica, zirconita. Estas arenas se incorporam aí também e se quedam todo mesclado. Então, estes materiais que se tornam como contaminantes a uso posterior da arena de sílica, onde todos nós sabemos que perdem as propriedades, há uma redução de propriedades mecânicas com a recuperação, vida de banca, por exemplo, e resistência inicial mesmo, não? A disminuir a expansão total, porque a arena não se transforma, não tem tempo suficiente para se transformar totalmente nas próximas fases cristalinas da arena de sílica, que onde a expansão térmica é menor, como tridimita e cristobalita. As expansões da arena de sílica são reversíveis, necessitam de muito tempo para estabilizar. Então, é mais os contaminantes que se acabam quedando pelo processo de forma natural, e na mecânica acaba quedando chorro de resina, por exemplo, não? Porque o LOI fica muito alto, a perda por ignição se queda muito alta. Estes materiais é que acabam ajudando na redução da expansão e então tu vês que a peça se queda melhor. E na arena de moldeo, no caso, é a bentonita, certo? A bentonita que se queda aí, se queda um feldespato, um molítico, que não tem uma expansão térmica alta. Então, acaba compensando este processo, ¿sí? Que ocorre na arena de sílica. Porque a formação de fases de baixa expansão térmica da própria arena de sílica, que seriam essas fases como mencionei já, tridimita e cristobalita, casi não se detecta ou apresenta-se nos percentuais muito baixos que não são suficientes para você ver na expansão térmica da arena, através da dilatometria, que há um ganho. Entonces, tú estás diciendo que esos componentes extras provenientes de la pintura, de un filtro o de otros aditivos que se fueron quedando, porque son alcalinos, afectan el ADB, o sea, la demanda ácida, y por afectar la demanda ácida, afectan la resistencia, afectan la vida de banca, y eso es lo que genera, lo que ayuda, cuando no los quitas, es lo que ayuda a que ocurran defectos también como veining, como penetración, como dimensional, por no haberlos quitado, y en el caso de la regeneración térmica, tú los quemas, entonces ya no están ahí. ¿Es eso o es que el hecho de que se quedan ahí, inclusive después de la regeneración térmica, porque no se quemaron por alguna razón, por temperatura, se quedan y tienen por sí menos dilatación y porque están ahí es que generan menos problemas? No entendí cuál es la explicación. El tema es que estos productos se quedan ahí, ¿verdad? Na térmica, a resina se vai. Tanto é que quando haces ensaio de LOI, estás em zero praticamente. A resina, a parte de polímeros, se vai. Isto não se queda. Não nos ajuda em nada, ¿sí? Só na mecânica, ¿verdad? Pero aí se queda. O que se queda são os demais elementos que não se sale, porque são minerais, como pintura, como aditivos que são postos, utilizados no dia a dia e que são acumulativos, porque não saem. Me explico? Eles se quedam aí. Uma parte vai sair algo na extração, no sistema de extração, mas não sale todo, porque quando tu vês uma arena nova no microscópio, no MEV, por exemplo, você vê arena limpa, arena superfície limpa. Você não vê nada de particulados aí. Quando você vê uma arena de recuperação térmica, os granos estão sucios, estão llenos de micropartículas, e quando você analisa, sale como minerais de pintura, sale outros minerais que às vezes nem consegues identificar de onde. A pintura tem sempre ponto de fusão muito alto, justo para proteger el corazón, para que el metal no ataque el corazón.
Entonces la pintura tiene altas temperaturas de fusión y tiene baja expansión térmica, porque si ella también tiene alta expansión térmica, se fisura, igual el corazón, se craquea, se fisura y no hace su trabajo. No hace su trabajo, que es mantener la superficie intacta, mantener la menor cantidad posible de fisuras o mantener la resina por más tiempo. Que aí é outro tema da questão do dimensional, ¿verdad? Entonces, hablando de veining, es esto. Por eso que no salen esos materiales. Se quedan aún incorporados na arena como partículas. Para eliminar esos minerales residuales, tengo que tener una muy buena recuperación mecánica. O sea, la fricción, el impacto, la aspiración de polvo, tiene que estar funcionando muy bien, porque en la térmica no les hago nada. ¿Es así? En ambas situaciones no vas a hacer nada con ellos. Para quitarlos totalmente, terías que tener una alta extracción de polvos, vamos a decir así, una alta extracción, pero ya sabemos cómo la cosa funciona, ¿no? Cuando yo aumento demasiado mi extracción, yo también voy a sacar granos de arena. Entonces mi arena va a quedar muy gruesa. E aí eu salgo de mi control de distribuição granulométrica e módulo de finura del sistema de arena de la planta. La densidad de ese polvo de pintura que quedó, ¿es mayor o menor a la densidad de la sílica y del polvo de sílica? Pensando en hacer una extracción eficiente, ¿es menor? Es menor. Tanto na recuperação térmica quanto na mecânica, siempre hay ahí un equilibrio, ¿no? Entonces, cuando empezamos con las plantas nuevas de recuperación, siempre estamos ahí acompañando el LOI, la distribución granulométrica, que no me saques demasiado la arena de las mallas 200, 140, 100, porque senão empiezo con una arena de 55 fs y termino mi día con una arena de 40 fs, 30 fs. ¿Me explico? Né? E na recuperação mecânica, aí também tem o tema de não exagerar na nutrição, porque se me quebra os granos, eu perco muitos granos de arena de sílica, principalmente, das arenas naturais têm uma resistência muito maior, né, a quebra de granos, pero as arenas naturais me quebra demasiado, então meu rendimento da planta me vai também a números muito baixos. Pensando que al final, por lo que estoy entendiendo, al final esos minerales que afectan mucho el proceso desde el punto de vista de la vida de banca, y eso es un peligro para la producción, para la operación y también de la resistencia, pero pensando que lo saqué en mis filtros de mangas en forma de polvo, que básicamente va a ser polvo de pintura, polvo de un filtro, polvo de otros contaminantes que ahí quedaron, pero pensando que tienen una virtud, porque tienen mayor punto de fusión y me están ayudando a combatir veining, me están ayudando a combatir penetración. Yo no podría usar ese residuo que cayó allá después del filtro para adicionarlo como aditivo, buscando resolver el problema de veining, por ejemplo. ¿Alguien lo ha hecho o no tiene ningún sentido?